La torre corporativa de Cortázar Tech en Puerto Madero, Buenos Aires, era un monumento de cristal y acero al genio de su fundador, Javier Cortázar. A sus 45 años, Javier era un multimillonario hecho a sí mismo, un hombre cuya mente brillante para la innovación solo era igualada por su implacable ética de trabajo. Era exigente, distante y confiaba en muy pocas personas. La más importante de ellas era Ricardo Torres, su director financiero y su mano derecha. Un hombre cuya lealtad Javier nunca había cuestionado. No tenía idea de que, en la sombra de su confianza, Ricardo había estado tejiendo una red de engaño, una conspiración maestra para arrebatarle el imperio que había construido. Mientras los ejecutivos libraban batallas en la sala de juntas, en los pisos silenciosos y nocturnos, se libraban otras luchas más silenciosas. Sofía Rojas, una madre soltera y parte del equipo de limpieza nocturno, luchaba cada noche para darle un futuro mejor a su hijo. Su trabajo era invisible para los titanes de la tecnología que ocupaban esas oficinas durante el día. Una noche, mientras vaciaba la papelera del despacho de Ricardo Torres, algo llamó su atención. Una memoria USB, partida por la mitad, desechada con rabia. Por un impulso, la guardó en el bolsillo, pensando que quizás su hijo, un pequeño genio de la electrónica, podría divertirse intentando arreglarla. En su modesto apartamento en el barrio de La Boca, el hijo de Sofía, con la paciencia de un relojero, logró soldar los conectores rotos de la memoria USB. «¡Mamá, funciona!», exclamó con orgullo. Movida por la curiosidad, Sofía la conectó a su vieja computadora. Lo que encontró la dejó sin aliento. No eran documentos de trabajo ordinarios, eran hojas de cálculo ocultas, correos electrónicos encriptados, transferencias a paraísos fiscales. Era el mapa completo de un fraude masivo, diseñado para desviar millones del fondo de pensiones de la empresa. Y en el centro de todo, el plan detallado para culpar de todo al único hombre que no sabía nada, Javier Cortázar. Al día siguiente, el plan de Ricardo entró en su fase final. Una filtración anónima a las autoridades desató una tormenta. Al amanecer, un equipo de la Policía Federal irrumpió en la lujosa penthouse de Javier. Lo encontraron en su gimnasio, completamente ajeno a la catástrofe que se cernía sobre él. Le leyeron sus derechos, acusándolo de un fraude que podría llevarlo a la cárcel por el resto de su vida. Ricardo Torres llegó minutos después, interpretando a la perfección el papel del amigo devastado y solidario, mientras por dentro saboreaba su inminente victoria. Javier, atónito y traicionado, no podía hacer nada más que proclamar una inocencia que nadie parecía creer. Si la injusticia de esta situación te ha dejado sin aliento, deja un like y suscríbete para ver cómo una heroína inesperada cambiará el destino de todos. En ese mismo momento, Sofía llegaba a la torre para su turno de limpieza diurno, un trabajo extra que había tomado. En la pantalla gigante del vestíbulo, vio la noticia en directo, la imagen de la policía en la residencia de Javier Cortázar, con titulares que gritaban «Fraude millonario». El corazón se le detuvo. Comprendió al instante que el USB que tenía en su bolso no era solo la prueba de un crimen. Era la única llave que podía liberar a un hombre inocente. Sin pensarlo dos veces, soltó su carrito de limpieza y salió corriendo del edificio, gritándole a un taxista que la llevara a la dirección que aparecía en la pantalla. La carrera a través del caótico tráfico de Buenos Aires fue una tortura. Cada semáforo en rojo, cada embotellamiento, era un segundo más que acercaba a Javier a una celda. Mientras tanto, en la penthouse, la situación de Javier era desesperada. Los investigadores le mostraban documentos falsificados con su firma, transferencias que él nunca había autorizado. La trampa era perfecta, hermética. Ricardo observaba, su rostro una máscara de falsa compasión. El detective, principal, un hombre adusto, finalmente se cansó de las negaciones de Javier. «Señor Cortázar, se acabó el tiempo. Póngase de pie. Está usted arrestado». El detective sacó las esposas. El sonido metálico resonó en la habitación como el portazo de una tumba.
Ricardo apenas pudo contener una sonrisa de triunfo. Javier miró a su alrededor, a los rostros de los policías, a la cara traidora de su supuesto amigo, y sintió el peso de una derrota total. Estaba a punto de levantar las manos, de rendirse a una mentira que no podía combatir. Le quedaban 10 segundos de libertad. 9, 8, 7. Y entonces la puerta de la penthouse se abrió de golpe. «¡Esperen!», gritó una voz desesperada y sin aliento. Era Sofía. Irrumpió en la sala, pasando entre policías y periodistas, su rostro una mezcla de pánico y una determinación inquebrantable. Todos, especialmente Ricardo, la miraron con asombro. «¿Y usted quién es?», preguntó el detective molesto. Sofía lo ignoró y se dirigió directamente a Javier, pero sus palabras eran para todos. «Él es inocente», exclamó, sosteniendo en alto la pequeña memoria USB como si fuera una antorcha. «La prueba está aquí». Ricardo se puso pálido como un fantasma. Intentó intervenir, diciendo que era una empleada desequilibrada, pero la convicción de Sofía era demasiado poderosa. «Esta memoria USB pertenece al señor Ricardo Torres», dijo señalando al director financiero. «La tiró a la basura anoche, creyendo que estaba rota. Contiene cada correo electrónico, cada transacción oculta, cada detalle del plan que él creó para incriminar al señor Cortázar y robar la empresa». La acusación, tan específica y tan audaz, silenció la habitación. Javier miró de la pequeña memoria USB al rostro aterrorizado de su amigo, y la traición, finalmente, se reveló en toda su monstruosa claridad. El detective, intrigado, tomó la memoria USB. «Esto es muy irregular», dijo, pero la insertó en su ordenador portátil. Durante un minuto que pareció una eternidad, solo se escuchó el clic del ratón. Luego el detective levantó la vista, su expresión ahora de una dura comprensión. Se giró no hacia Javier, sino hacia Ricardo Torres. «Señor Torres», dijo, su voz ahora gélida, «queda usted arrestado». El giro fue tan rápido y tan absoluto que pareció un trufragio. Mientras los policías le ponían a un Ricardo balbuceante las esposas que estaban destinadas a Javier, el verdadero millonario se acercó a la mujer que lo había salvado. Se quedó, mirándola, a la humilde limpiadora que había cruzado la ciudad y se había enfrentado a un ejército de policías por él. No tenía palabras. Por primera vez en su vida, el poderoso Javier Cortázar se sintió abrumado por una gratitud tan inmensa que no sabía cómo expresarla. Días después del arresto de Ricardo y el desmoronamiento de la conspiración, Javier convocó a Sofía a su despacho. Ella entró con la misma humildad de siempre. Él le contó que los investigadores, gracias a la prueba del USB, habían descubierto toda la red de corrupción de Ricardo, salvando no solo a Javier, sino el futuro de miles de empleados. Luego le hizo la pregunta que lo había estado consumiendo. «¿Por qué, Sofía? ¿Por qué arriesgó todo por mí? Apenas me conocía». Sofía lo miró con sencillez. «Porque no era justo», respondió. «Mi padre siempre me enseñó que si tienes el poder de detener una injusticia, tienes la obligación de hacerlo. Y yo, esa noche, tenía el poder». Y entonces, en lugar de un simple cheque, Javier le hizo la oferta que realmente demostraba que había entendido la lección. Le ofreció un puesto, no de limpiadora, sino como directora de un nuevo departamento de ética y supervisión corporativa, con una beca completa para que ella y su hijo tuvieran el futuro que se merecían. ¿Crees que una sola persona puede marcar la diferencia contra un sistema corrupto? Deja un like y suscríbete. La vida de Sofía se transformó. La mujer que vaciaba papeleras se convirtió en la guardiana de la conciencia de la empresa. Su inteligencia, su integridad y su valentía la convirtieron en una de las ejecutivas más respetadas de la compañía. Se aseguró de que la cultura de la empresa valorara la honestidad por encima de la ambición, protegiendo a los empleados de los abusos de poder. Javier también se transformó. El incidente le enseñó una dura lección sobre la confianza y la verdadera lealtad. Dejó de ser el jefe distante y comenzó a caminar por los pasillos de su propia empresa, aprendiendo,
los nombres de las personas que, como Sofía, trabajaban incansablemente en las sombras. Aprendió a ver más allá de los títulos y los balances, a ver el verdadero valor de su gente. La historia concluye un año después. Vemos a un Javier más relajado y sonriente en una reunión de la junta directiva. A su lado, presentando un informe con una confianza y una elocuencia impresionantes, está Sofía. Ya no son el millonario y la empleada, son un equipo, socios en la construcción de una empresa más justa y más fuerte. Los 10 segundos que tardó Sofía en cruzar esa habitación no solo salvaron a un hombre de la cárcel, salvaron el alma de una empresa. La humilde limpiadora, armada solo con la verdad encontrada en la basura, se había convertido en la heroína inesperada de una historia de traición y redención, demostrando que a veces las personas más poderosas no son las que se sientan en la silla del jefe, sino las que tienen el coraje de limpiar la casa. ¿Qué significa la lealtad para ti? Deja un corazón si crees que la integridad es el valor más importante. Suscríbete para más historias de héroes cotidianos y justicia inesperada. Comenta, la verdad siempre triunfa. Si esta historia te ha emocionado,